En el capítulo 9, en el verso 1, el libro nos dice lo siguiente: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Amén. ¿Qué es lo que te quiero compartir hoy? Hoy quiero compartirte otra parte del libro de Daniel, donde hemos visto, ¿qué hemos visto? En Daniel 1 vimos cómo él propuso en su corazón no contaminarse, y a partir de ahí vemos un Daniel lleno de victoria, lleno de lugares de honor, lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos creemos esto? ¿Sí? ¿Sí lo recordamos o no lo recordamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué fue el primer suceso que Daniel hizo? El primer suceso con el que Daniel se topó fue que él decidió no comer lo mismo que todos los demás comían, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando lo presentaron delante del rey Nabucodonosor, él estuvo 10 veces mejor que todos los demás. Amén. Ahora, en Daniel 2, ¿qué vemos? En Daniel 2 vemos que este hombre que siempre estaba en oración, que siempre estaba sensible a los tiempos de Dios y a la voz de Dios, pudo decirle al rey Nabucodonosor qué había soñado. Di conmigo, ¿qué había soñado? Esto es importante porque Daniel no solamente interpretó el sueño, sino además, sin que nadie le contara, él dijo qué había soñado el rey Nabucodonosor. Cuando él interpreta y demuestra el sueño, él es bendecido. ¿Por qué? Porque él se apoyó en sus amigos y les dijo: ayúdenme a orar, porque yo necesito saber qué significa este sueño y necesito saber qué soñó el rey. Entonces lo que vemos en el capítulo 2 es un Daniel que tiene la humildad suficiente para apoyarse en amigos, para que tú y yo caminemos como campeones, como llenos de la victoria, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo veo en Daniel un modelo de victoria, un modelo de un funcionario de alto rango que fue de aumento en aumento, y Dios nunca permitió que este hombre menguara. Tú nunca ves pasos para atrás en la vida de Daniel. Tú lo puedes ver pasos para atrás en la vida de Jeremías, lo puedes ver pasos para atrás en la vida de Elías y de varios otros hombres de Dios, pero en Daniel tú nunca ves que este hombre es quebrado. Este hombre, lejos de estar en una misma posición, siempre fue en aumento y siempre tomó un mejor lugar. Yo veo en el libro de Daniel un modelo de victoria. ¿Sabes cuál es el modelo de victoria? Justo lo que hemos estado estudiando. Él propuso en su corazón no contaminarse. Dos. Aparte de no contaminarse, él permitió tener la oportunidad de apoyarse en sus amigos. Luego vemos a sus amigos que fueron bien impregnados de este carácter de liderazgo que había en Daniel. ¿Con qué? Cuando ellos deciden irse al horno de fuego, no importando si Dios los rescataba o no, con tal de solamente adorar a Dios. Daniel, a pesar de que estaba dando un mensaje fuerte, no tuvo temor. Y al contrario, Dios lo respaldó. Y hablábamos que algo de parte de Dios que vemos en Daniel para caminar en un camino de victoria es que tú y yo no tenemos que tener temor para bendecir a los que nos rodean. Tú y yo hablemos la palabra con claridad y encontremos la oportunidad para bendecir. ¿Cuántos de aquí han sido muy bendecidos esta mañana? ¿Cuántos de aquí nos gustaría ver a nuestros vecinos igual de bendecidos? A nuestros familiares igual de bendecidos. Es imposible y sería malagradecido de nuestra parte quedarnos callados cuando estamos recibiendo tanta bendición. Sabemos que cuando tenemos es para dar. Y Daniel fue un hombre que no tuvo temor de compartir lo que Dios le habría dado, aun y cuando era un sueño delicado, aun y cuando Dios, yo quiero decirte, Dios te va a poner delante de reyes y sacerdotes para que tú seas de bendición para ellos. Dios te va a dar estrategias y lugares estratégicos, empresarios, políticos, familiares,
cabezas de hogares, patriarcas de hogares, que Dios te pone ahí. ¿Sabes para qué? Para que tú bendigas sus vidas y para que Él a su vez puedan ser de bendición para todos los demás. Una y otra vez, a través de todo Daniel, vemos como el rey, a través de la vida de Daniel y sus amigos, siempre terminó reconociendo a Jesús como Dios. Siempre empezó a decir, y que en todas las naciones y que todos los pueblos sepan que el Dios que Daniel adora es el Dios verdadero. ¡Wow! Y Dios quiere levantar en esta iglesia una generación de congregantes, de ovejas, de siervos del Señor, que digan: el Dios de Gloria, el Dios de Berenice, el Dios de Ivette, el Dios de Nancy, el Dios de cada uno de ellos es el único Dios, porque yo he visto cómo Dios está con ellos. Ellos no tuvieron temor, ellos no tuvieron pena, ellos no tuvieron vergüenza de ninguna forma para proclamar quién era su Dios. Y lo mejor es que su Dios los respaldó. Entonces yo quiero decirte que donde Dios te pone es para la bendición de los que te rodean. Dios quiere usarte como a Daniel, y por eso hemos estado estudiando esto. Pero en Daniel 9, ya para saltarme un poquito el resumen al Daniel 9, porque lo último es muy reciente como para resumirlo, pero en Daniel 9 nosotros vemos este mismo hombre orando delante de Dios. En el verso 1 que acabamos de leer, vemos como él dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Cuando alguien tiene una propuesta en su corazón de no contaminarse, cuando alguien se mantiene en la presencia de Dios orando 3 veces al día, cuando alguien está buscando a Dios y camina en la integridad, es muy fácil que tú y yo seamos entendidos. Di conmigo: entendidos. Te quiero dar varios ejemplos. La Biblia me dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima es con los que le temen. Di conmigo: íntima. La comunión de Dios es con los que le temen. Voy a pedir otra vez varios voluntarios. Pásale, Leo, pásale, Tomás. Joel, ayúdame aquí adelante, porfa. Jorge, pásale. Ustedes que son los más cercanos. Mira, vamos a decir que Jorge tiene a varios conocidos. Joel es conocidos. Digo conmigo: conocidos. Leo es amigos. ¿Sí? Tomás es enemigo. Tomás es mejores amigos. ¿Sí? Y pásale, Alexis, me faltó uno, córrele. Y Alexis, pues porque se ve bien bonachón y así, cachetón, buena onda. Entonces él es íntimos. Todos nosotros, como Jorge, tenemos muchos conocidos, y de pronto llegan y nos saludan y decimos, como el comercial: ¿quién será este? ¿Verdad? Porque ¿cuántos de aquí tenemos muchos conocidos? Levanten su mano. Sí, va. La escuela, el trabajo, los familias, los amigos de la familia. ¿Cuántos de aquí tenemos muchos amigos? Ah, no, perdón, tú eres conocidos. ¿Cuántos de aquí tenemos muchos amigos? Levanten su mano. ¿Va? Ahora, ¿quiénes son estos amigos? A lo mejor con los que llegas a comer en las fiestas, coinciden mucho en las mismas fiestas, que fue la boda de no sé quién, y ahí van todos y ay, no te había visto, pero son tus amigos. No es alguien que desconozcas, ni tampoco es alguien que nada más sea tu conocido, sino conoces ciertos aspectos de esa persona como para considerarlo una amistad. Amén. Pero de ahí, ¿cuántos de aquí tenemos mejores amigos? Levanten su mano. Jesús tenía exactamente lo mismo. Jesús tenía una multitud que le seguía. Jesús tenía discípulos que lo seguían. No sabemos cuántos, eran muchos. Pero Jesús también tenía sus 12 discípulos, que conocemos hasta sus nombres. Amén. Que yo le diría que eran sus mejores amigos. Pero la Biblia me describe que cuando Jesús fue a la cruz, se llevó a orar a 3 de ellos nada más. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte, se llevó a 3 de ellos nada más. Cuando Jesús resucitó a una niña, se llevó a 3 de ellos nada más. Entonces yo diría que esos 3 son sus íntimos.
Ahora, yo te pregunto a ti, ¿en qué lugar delante de Jesús estás? No me contestes, no me grites íntimos, no, eso nada más Dios lo sabe. Y tú, porque tú aquí puedes gritar muy padre, pero a la hora de la hora tú andas en todo menos en tu comunión con tu mejor amigo. Y la Biblia me enseña que la comunión íntima es con los que le temen. ¿Qué significa tener temor de Dios? Ay, Dios, ay, me da miedo. No, tener temor de Dios habla de honrar tanto a Dios, amar tanto a Dios, que yo sé que si hago esto no le va a gustar y yo no quiero perder mi amistad con mi mejor amigo. ¿Cuántos esposos le tienen miedo a sus esposas? No digan amén. Pero yo sé, unos hasta el pie alzaron, ¿va? Pero yo sé que tú no le vas a poner el cuerno a tu esposa, no porque tengas temor de que tu esposa te vaya a agarrar a chanclazos, sino que tienes temor de echar a perder todo lo que has construido con tu esposa. Y a eso se le llama temor de Dios. Yo no voy a desobedecer o no obedecer a Dios, porque si le desobedezco entonces me va a caer un rayo del cielo y me va a castigar y no me va a ir bien. No, yo tengo temor de obedecer a Dios porque he vivido tanto con Él que yo sé que si algo me separa de Él es el pecado. Entonces yo busco un caminar que cada vez diga, prefiero estar con Jesús que estar 5 minutos más en la televisión a la hora de medianoche. Prefiero estar con Jesús que seguirle cambiando a la tele y a ver con qué me voy a topar, que no pueda ver, pero que me llama la atención ver. 5 minutos de placer pueden echarte a perder toda una eternidad. Y uno decide si quiero ser uno más que va a la iglesia, ya, sí, ajá, ándale, pues Dios los bendiga. Que parece que el favor, ¿va? A veces parece que el favor uno se lo está haciendo a Dios. Ay, pobrecito Diosito, nadie lo pela, entonces yo voy a la iglesia, hazme el favor. Pero a veces así actuamos. Y a veces somos, bueno, seguiré a Jesús, le echaré ganas. Pero yo no quiero ser ninguno de esos, yo quiero ser su íntimo, porque yo quiero escuchar lo que hay en su corazón. Yo quiero saber por qué Jesús llora, por qué Jesús no llora, por qué Jesús siente y qué no siente, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que Dios está haciendo en el cielo ahorita que quiere que se haga en la tierra. ¿Sabes? Esa fue la comunión de Jesús con su papá. Por eso Jesús dijo, yo no hice nada sin que el Padre no me lo pidiera. No le hagas. Si eso hizo Jesús en 3 años, ¿cuántos años llevas tú de conocer al Señor? Porque tu promesa es que vas a hacer las mismas cosas que Jesús y aún más. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que llega Jorge y me dice, Alex, ¿qué crees? Llegué tarde. ¿Por qué? No le hagas, la cita era a la 1 y ve qué hora es. Te pasas. Es que no me vas a creer. Llegó un camión enorme, grandote, así de esos tortón de muchas toneladas y me atropelló. ¿Ah, sí? Sí, y por eso llegué tarde. Una de dos: o es la peor broma que me han hecho, o la peor mentira que me pudieran decir. Y a veces así somos. Porque cuando un tortón de ese tamaño te aplasta, es para que no quedes igual. Es para que realmente hayas quedado todo menos tú. Y a veces decimos, sí, fui a la iglesia y soy cristiano y conozco a un Dios bien padre, bien hermoso, pero sigo igual. O tú estás viviendo la peor mentira de tu vida o la peor broma de tu vida. Porque cuando tenemos un Dios tan grande, es imposible que sigamos igual. No confundamos la religión de cumplir, de ir y hacer, escuchar, aplaudir, sentarme, pararme, levantar las manos, gritar amén cuando todos gritan, porque si no el pastor me regaña.
a ser un íntimo de Jesús. La comunión íntima es con los que le temen. Daniel fue un hombre que tuvo temor de Dios, por eso propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando él propone en su corazón no contaminar, a él le es entregada revelaciones que a nadie más le habrían sido entregadas, como los sueños del rey, como la interpretación de los sueños de otros reyes, como una mano que aparece y pone un mensaje en un lenguaje que nadie conocía, pero él pudo decodificar por la revelación de Dios. Porque cuando yo estoy escuchando a Dios, cuando yo estoy apartando mi corazón para Dios, cuando yo dispongo mi corazón para Dios, yo puedo ver las escrituras y entender lo que dicen. Por eso, si te das cuenta, cuando Pablo escribe a los corintios, les escribe: no sean fornicarios, no sean desordenados, no sean esto. Y tú lees Corintios y es una bola de regaños. Pero tú lees Efesios y era una iglesia completa. ¿Qué les escribe a los Efesios? Padre, te pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque era una iglesia que ya amaba el obedecer y el buscar a Dios, que era lo que les sigue: conocer más de las profundidades de Dios. Yo quiero animarte, iglesia, esta tarde, a que tú y yo no seamos alguien más del montón, que tú y yo no seamos la multitud que siga a Jesús, que tú y yo no seamos alguien que escucha las palabras de Jesús, sino que tú y yo podamos ser íntimos, que se recuestan en el pecho de Jesús y escuchan su palpitar y saben por qué Jesús está palpitando. Que se puedan recostar en la Santa Cena y en los últimos días antes de ir a la cruz puedan estar con Jesús sentados. Que tú y yo podamos ser de esos íntimos, que tú y yo podamos ir cuando ni siquiera no todos los discípulos van, que tú y yo vivamos los milagros y las revelaciones que nadie más está viviendo, no por decir: oh, soy el hermano Revelation, Dios y yo de apellizco. No, sino para que tú y yo podamos estar cerca de Dios y conocer qué es su pasión y vivir con esa pasión. ¿Sabes por qué vivimos con tanto adormecimiento? ¿Sabes por qué nos da tanta flojera luego la iglesia y la alabanza? ¿Sabes por qué luego nos da tanta flojera las cosas que se hacen en la iglesia y no queremos ir? Porque simplemente no sabemos lo que el corazón de Dios está ardiendo. Porque un Dios tan apasionado que da su vida por ti, un Dios tan apasionado que derrama toda su sangre por ti, es imposible estar cerca de Él y estar aburrido. Es imposible. Un Dios tan apasionado como Él no nos puede tener dormidos. Estamos dormidos porque simplemente no estamos con Él. Sí, dile al lado: esto es un regaño. Ya estuvo bueno que como iglesia nada más recibamos, digamos amén, gloria a Dios, el Señor me hizo mi milagro y me voy. Hay mucho que hacer y hay mucho que conocer. Sí, quiero terminar este tiempo diciéndote que disfrutes la intimidad con Dios, que disfrutes lo que veíamos hace 8 días, que en Lucas me enseña que los discípulos, rindiéndose de sueño, se despabilaron y vieron la gloria de Dios. ¿Sabes quiénes estaban ahí? ¿Sabes quiénes fueron los que se despabilaron? Esos 3, los íntimos. No es que no nos cansemos, no es que no nos dé sueño. El asunto es cuando te da, ¿te vas a rendir al sueño o te vas a rendir a Dios? Cuando estés cansado, ¿te vas a rendir a la situación o te vas a rendir a Dios? Cuando estás cansado de pecar siempre lo mismo, ¿te vas a rendir al pecado y vas a seguir pecando siempre con lo mismo? ¿O te vas a rendir a Dios y le vas a pedir que te libre de ese pecado? Yo quiero la intimidad. Y yo quiero invitarte, iglesia, que tú no te quedes fuera. Jesús ya viene y viene por los suyos.
Y yo te pregunto si tú quieres ser parte de la intimidad con Dios. Por eso hacemos encuentro con Jesús. Por eso hacemos congresos. Por eso hacemos actividades en la tarde y grupos entre semana. Para que no quede de nosotros el que tú no estés recibiendo todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Qué bueno que tengan cara de regañados, me da gusto. Porque dice la Biblia que al que ama se le disciplina. Y yo te amo, iglesia. Y si yo te estoy viendo indisciplinada en tu comunión con Dios, yo te voy a disciplinar para que tengas comunión con Dios. Si yo te veo indisciplinado en tu temor a Dios, yo te voy a disciplinar para el temor de Dios. ¿Sabes por qué? Para que lo disfrutes y no estés llevando una carga difícil de llevar, sino disfrutes la carga ligera y fácil de llevar que Jesús nos dio. ¿Cuál? Conocerlo a Él más y más. Porque entre más luz hay, las tinieblas no prevalecen. Y yo quiero más luz. ¿Qué necesito para tener más luz? Pues me acerco más a la fuente de luz. ¿Cuántos de aquí queremos estar cerca de Jesús? Cierra tus ojos ahí y dile: Señor, yo quiero estar cerca.